Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. La segunda venida de Cristo a la luz de la Escritura. Hoy continuamos con nuestra serie de videos donde estaremos revelando la segunda venida de Jesucristo a la tierra a la luz de las Sagradas Escrituras. Hoy pido excusa porque no podremos terminar este tema en 10 minutos. Nos tardaremos un poquito más debido a que es necesario terminarlo y pasar al próximo capítulo. Por tanto, mis amados hermanos y amigos, disponga de estos minutos para estudiar la palabra del Señor. No lo desperdicie en la televisión. Ya hemos dicho que la segunda venida de Cristo a la tierra no podemos enseñarla basándonos en un par de textos, por así decirlo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos revelado este extraordinario evento. El tema que continuaremos escudriñando hoy es el mismo: rapto o arrebatamiento. Es importante que aprendamos a diferenciar entre estos dos términos, uno enseñado en la Escritura y otro enseñado como invención humana, es decir, teológicamente. Usted dirá, pero es lo mismo. Podría ser lo mismo, pero las implicaciones no son las mismas, amados. No es lo mismo ser raptado contra su voluntad a ser quitado del medio con violencia, como explicamos. En la primera parte de este capítulo 2 ya hemos aprendido los significados de estos dos términos, rapto y arrebatamiento. Si es la primera vez que usted sintoniza este estudio bíblico profundo, es mi responsabilidad exhortarle que busque los dos primeros videos que ya hemos escudriñado para que usted pueda entrar en el contexto. Amigo, ¿de dónde sale el concepto o teoría del rapto? ¿De dónde sale la estructura teológica del rapto? Estas dos preguntas vamos a contestarlas rápidamente, ya que no tenemos muchos minutos. Tenemos poco tiempo para desarrollar el tema. El rapto secreto, como todos lo conocemos en nuestras congregaciones, ¿doctrina bíblica o de hombre? Bueno, nuestras iglesias las enseñan como doctrina bíblica, pero en realidad, ¿es una doctrina bíblica? Con lo primero que no encajo es con la palabra rapto. Un rapto, como dijimos, es un secuestro. Ya eso lo definimos. Alguien tomado en contra de su voluntad. ¿Usted cree que Cristo tiene la necesidad de venir a raptar a su iglesia? Yo no lo creo. Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, amados. Cristo no tiene la necesidad de raptar a su iglesia ocultamente, como si fuera un ladrón que viene a robarse lo que no le pertenece, amados. Que Cristo haya dicho que su venida será como ladrón en la noche no significa que Él es un ladrón. La iglesia redimida no está durmiendo, está en la luz de Cristo. Duermen los que creen que son redimidos, pero no lo son. Para esos es que Cristo viene como ladrón en la noche, no para la iglesia. El único ladrón aquí es Satanás, que ha robado la obediencia de los hombres. Cristo es el creador de todo lo que existe. Él es el dueño de todo. Él es el soberano del mundo. Cuando Cristo venga a buscarnos, lo va a hacer a la vista de todos, del anticristo, de la serpiente, de los ejércitos del mundo, de los gobernantes, sin miedo a ninguno. Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Los ángeles le dijeron a los apóstoles que de la misma manera en que lo vieron irse, de igual manera lo van a ver regresar, amados. Cristo regresa como vencedor. Viene con poder y gloria a rescatar a su iglesia de las manos del dragón. Y es por esto, amados, que necesitamos conocer el escenario que experimentará la iglesia ante el retorno de Jesucristo. ¿De dónde sale este concepto o teoría del rapto? Bueno, las 7 personas responsables de este rapticidio, de haber inventado, implementado, difundido la doctrina del rapto secreto dentro de la cristiandad moderna son, y anote, busque un lápiz y papel para que anote: Francisco Rivera, Manuel Díaz Lacunza, Edward Irving, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield y nuestro querido D.L. Moody. Estos 7 individuos son los culpables
y causante de esta mortal doctrina. La mayoría de los creyentes no tienen ni la menor idea quiénes eran estas personas, y menos aún se han tomado la molestia de cuestionar, investigar, indagar el origen del paquete completo de enseñanza del rapto secreto y también las 7 dispensaciones que están unidas. ¿Cuántos se han molestado en buscar información? La respuesta es sencilla: nadie o casi nadie. Y aunque la Iglesia de Jesucristo no acepte los hechos presentados aquí, los invito a que investiguen por ustedes mismos y pronto aprenderán que la frase o la doctrina del rapto secreto no se encuentra en ninguna traducción bíblica, ni en documentos fuente, ni en escritos antiguos, amados. En otras palabras, que jamás fue una enseñanza de la iglesia primitiva o predicado antes del año 1830. Vamos ahora a conocer estas 7 personas. Ahora bien, es importante que todos sepamos que no fue hasta mediados del 1800 que hubo un grupo significante de creyentes alrededor del mundo esperando el rapto de la iglesia previo a un periodo de 7 años de tribulación, la cual es otra invención teológica humana. Y estoy seguro que esto resulta chocante para los hermanos que están viendo este estudio. Sin embargo, es cierto que el rapto no lo enseñó la iglesia primitiva, no lo enseñó la iglesia de los primeros siglos, no lo enseñaron los reformadores, amados. De hecho, nadie lo enseñó hasta el año 1830, con la excepción de un par de teólogos católicos romanos. Si usted no lo sabe, para el tiempo de la Reforma, los primeros protestantes creían comúnmente, con convicción, que el Papa era la suprema incorporación individual, la personificación del espíritu del anticristo, de la Iglesia Católica Romana y del sistema prostituto de Apocalipsis 17. Real. Ahora bien, este entendimiento de los reformadores fue lo que condujo a millones de creyentes a salir del sistema religioso católico romano. ¿Qué pasó entonces? Que a consecuencia de esta separación, entiéndase, ¿verdad?, la reforma, se volvió conveniente que ciertos teólogos católicos romanos desviaran la atención de la iglesia protestante referente al papado como el anticristo, y esto lo intentaron hacer por medio de inventar una interpretación contraria la tenida por los protestantes. Este nuevo esquema de interpretación profética fue conocido como futurismo o futurista, como lo conocemos. En vez de entender simbólica e históricamente el drama del libro de Apocalipsis, la cual de verdad es la manera correcta de interpretarlo, estos teólogos católicos lo consignarían todo a un periodo breve de tiempo en el fin de la era cristiana. ¿De quién estamos hablando? En primer lugar, el primer involucrado en este rapticidio fue un sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera, empezando por ahí, quien durante los días de la Reforma primero enseñara que todos los eventos del libro de Apocalipsis, óigame, tendrían lugar literalmente durante 3 años y medio de reinado del anticristo, allá en el mismo fin de la era. Así Rivera colocó el fundamento del sistema de interpretación profética, y dicho rapto secreto ha llegado a ser ahora parte integral de la mayoría de nuestras iglesias evangélicas. Luego tenemos a Manuel Díaz Lacunza, un sacerdote jesuita y chileno, que en el 1790 escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, bajo el pseudonombre de Juan Josafat Ben Ezra, insinuando, ¿verdad?, ser un rabino, esperando que así sería más aceptado, ¿verdad?, por los protestantes. Este libro fue publicado en Cádiz en el 1810, en Argentina en el 1816 y finalmente en Londres en el 1826. Lacunza creía haber hecho nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e innegables de teología. Primero, negó que el mundo debía tener un fin o regresar a la nada. Y segundo, concluyó que las referencias bíblicas, fin de los tiempos y el fin del mundo, se referían a 2 eventos diferentes.
el fin de los tiempos sería el fin de la fase de la historia humana, y esta terminaría con la venida de Cristo y el principio del reino terrenal. Los vivos serían juzgados, los judíos se convertirían y la nueva sociedad duraría 1000 años con paz y justicia. Para la Kunza, el fin del mundo sería la resurrección de los muertos y el juicio final, la cual interpretó como una transmutación del mundo físico al plano eterno o al plano espiritual. Muy astuto el jesuita este. Ahora bien, en las páginas de esta elaborada falsificación, la Kunza enseñó la noción novedosa de que Jesús regresaría no una vez, sino 2 veces, raptando a su iglesia en la primera etapa de su retorno para que ella escape del reinado del futuro anticristo. Esto es, hermanos, para que vayan entendiendo el origen de esta doctrina de hombres. Yo sé que el desaprender y aprender algo nuevo es difícil, pero es necesario hacerlo, es necesario. Tercero, tenemos a Edward Irving, un ministro de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, que había leído el libro escrito por Díaz Lacunza. Y acerca de Irving vamos a hablar un poquito, porque este Irving estaba tan impresionado con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al inglés y lo publicó en el 1827 bajo el nombre de El Mesías que vendrá. Quiero que vayan siguiendo esto con cuidado, porque he tratado de colocarlo en orden de suceso para que no haya confusión. Este Irving tiene una historia muy interesante, porque Irving era un fiel creyente de hablar en lenguas, para que lo sepan. Y se dice que Irving se alocaba hablando en lenguas, profetizando, sanando. Y esto es bien interesante porque podemos ver que Irving aparentemente predicaba la verdad en algún tiempo en su origen. Irving predicaba sobre la manifestación de los dones del Espíritu en la iglesia, jóvenes. ¿Qué pudo haber entonces pasado con Irving? Porque más adelante vemos que la Iglesia Presbiteriana de Escocia se molestó tanto con sus prédicas que finalmente lo excomulgaron y lo despidieron de su puesto allá en 1830 aproximadamente. Y como resultado, Irving fundó su propia agrupación llamada Iglesia Católica Apostólica. No la romana, no se confundan. La cual duró hasta el 1901, pero finalmente no tuvo progreso, se desvaneció. Por sus prácticas y enseñanzas, Irving llegó a ser conocido como el iniciador de la idea del movimiento pentecostal que conocemos hoy día en el sentido general. Sabemos, ¿verdad?, que hay varias ramas del pentecostalismo hoy día, como es el pentecostalismo histórico, el clásico, el unitario y el neopentecostalismo o movimiento carismático. Y sobre Irving vamos a continuar hablando cuando entremos a la quinta persona. Mientras tanto, continuamos con la cuarta persona, una jovencita escocesa de 15 años, que durante una de las secciones de profecía de Edward Irving, el 28 de marzo de 1830, esta chica cayó en un trance y después de varias horas de visiones, de profecía y de hablar en lenguas, reveló que el regreso de Cristo ocurriría en 2 fases, no solo en una, como enseña la Biblia cristiana. La enseñó el mismo Jesucristo, Pablo, los apóstoles y los reformadores. Cristo, dijo MacDonald, vendría la primera vez visiblemente y raptaría a su iglesia, la que está llena del Espíritu, en el rapto secreto. Entonces, Cristo regresaría la segunda vez durante la tribulación del anticristo, con la iglesia raptada para ejecutar su ira y destrucción de todos los pecadores. Sin embargo, cuando vamos al texto bíblico de Apocalipsis 22, 18b, nos dice lo siguiente, que si alguno añadiere a las profecías de este libro, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y ahora vamos a contestar la pregunta anterior. ¿Qué pudo haber entonces pasado con Irving? Después de esta revelación,
Edward Irving decía que había oído una voz del cielo dirigiéndolo a predicar y enseñar sobre el rapto secreto. La pregunta aquí ¿es bíblico que Dios revele algo que no está ya escrito en su palabra? Es decir, una nueva enseñanza o una nueva interpretación. Esta pregunta la voy a dejar para ustedes que saben Biblia, los que conocen la Escritura. Podemos estar en el camino correcto, pero Satanás sabe cómo desviarnos. Ahora bien, la primera enseñanza pública del rapto secreto ocurrió en septiembre de 1830, en un artículo de la revista The Morning Watch publicado por el mismo Irving. Al recibir una copia escrita a mano de la revelación de MacDonald, esta revista empezó a publicar apasionadamente esta nueva doctrina, explicando que parte de la iglesia cristiana, descrita como la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3, sería raptada para encontrarse con Cristo en el aire antes de la gran tribulación, y que la Odisea, la otra iglesia, la última, se enfrentaría al anticristo, sería dejada atrás para enfrentar al anticristo. Y quiero decirle que en esto no estoy dando muchos detalles, porque si estuviéramos dando detalles estuviéramos horas aquí detallando. Pero toda esta información está disponible en la internet y pueden buscarla y analizarla. Y el quinto implicado, tenemos a John Nelson Darby, líder teólogo del movimiento de los hermanos Plymouth, no sé si usted lo había escuchado, que previamente había sido un sacerdote anglicano. Promovió ideas asociadas con el dispensacionalismo y el movimiento Left Behind, o dejados atrás como se conoce, como un rapto de pretribulación de los santos y una distinción aguda entre Israel y la iglesia, con cada una de esas dos entidades con su propio propósito y destino distintos. Estas enseñanzas son muy similares a las ideas que Irving y su círculo estaban formulando. El mismo Darby afirma que la revelación del rapto vino a él cuando se dio cuenta de la distinción entre Israel y la iglesia. Esta idea del dispensacionalismo separa a Israel de la iglesia con propósitos y destinos diferentes, y esta es una enseñanza contraria a la Biblia. Sin embargo, Pablo nos enseña en su carta a los romanos todo lo contrario referente a que Israel y la iglesia tienen destinos separados. Pero esto del tema de Israel lo voy a trabajar en otro estudio aparte. Darby reportó que descubrió la enseñanza del rapto en el 1827, 3 años antes de que MacDonald tuviera la visión. Y esto es importante aclararlo. Margaret MacDonald no es la originadora de la enseñanza del rapto secreto. Ya vimos que esa jovencita en una sesión de profetas supuestamente profetizó con una revelación de que la venida de Cristo estaría en 2 etapas. Sin embargo, ya hemos visto que el originador de la idea del rapto secreto fue el jesuita Manuel Lacunza, y lo hizo con la idea de desviar la atención de los reformadores en cuanto al papado como el espíritu del anticristo. Una de las primeras contribuciones más radicales de Darby al cristianismo fundamentalista y protestante fue su afirmación de que la historia del mundo estaba dividida en 7 etapas, las cuales llamó las dispensaciones. Darby decidió que el planeta Tierra y los humanos fueron creados hace apenas 7.000 años y que actualmente vivimos en los 1000 años de los últimos tiempos, o el periodo de la gracia, antes del fin del mundo. En lo personal, no tengo problema con las divisiones de los tiempos, porque al final y al cabo no es relevante en la salvación, lo que sea. Ahora bien, en lo que sí tengo problema es con el esquema teológico que estas personas han hecho para sostener la enseñanza del rapto secreto. Ahí sí tengo problema, la cual va tomada de la mano de la dispensación. Es importante mencionar este tema por la enorme influencia que Darby ha tenido sobre el cristianismo fundamentalista.
y el movimiento creacionista que integra las creencias de casi 1.000 millones de evangélicos alrededor del mundo, la cual ha sido importado desde los Estados Unidos y es la base del tipo de evangelio que se predica en Latinoamérica como parte de la agenda política de los Estados Unidos. Ahora bien, Darby había escrito previamente y experimentado con la idea de un prerrapto, pero no había logrado integrarlo a su nueva teología de las dispensaciones. Así que al enterarse del libro que Irving había traducido y de las nuevas revelaciones de la jovencita escocesa Margaret MacDonald, Darby agarró el primer tren disponible y se fue a Escocia, donde insistió que Irving le contara todos los secretos más íntimos del rapto secreto, de las visiones y de los trances. Bueno, la historia de Irving y Darby es una bien larga, jóvenes. No voy a continuar porque no vamos a terminar con todas estas ideas. Así que no afirmo que Irving es un falso profeta, ni que su intención era desarrollar una creencia falsa. No dudo que haya tenido las mejores intenciones para el crecimiento de la iglesia, pero como todos sabemos, cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones y no por el Espíritu Santo, el enemigo toma ventaja y estos son los resultados. Esta es la razón por la cual siempre les exhorto que al estudiar las Escrituras dejemos nuestras emociones a un lado y demos espacio al Espíritu para que sea Él el que nos guíe por medio de la palabra. Tenemos que dejar que sea la misma palabra que se interprete. La palabra es su propio intérprete, amados. Ya casi terminamos y ahora vamos con el sexto y séptimo involucrado en este esquema teológico. La enseñanza del rapto secreto fue introducida en Estados Unidos de América y Canadá durante los años 1860 y 70. Aunque hay cierta evidencia de que se enseñaran tan temprano como en el 1840 por ahí. Darby mismo hizo 6 viajes a Estados Unidos de América, es decir, que ya se estaba regando la nueva enseñanza. Ahora bien, y escuchen, un predicador congregacionalista llamado Cyrus Ingerson Scofield, me parece que todos los conocemos. Scofield cayó bajo la influencia de Darby y de los hermanos primos. Todos sabemos que Scofield fue un editor de Biblia. La Biblia de referencia Scofield fue destinada a impactar tremendamente las creencias de muchos, al imprimirse 3 millones de ejemplares durante los primeros 50 años de su existencia. Mediante esta Biblia, Scofield introdujo la enseñanza del rapto secreto en el mismo corazón de la iglesia. Desafortunadamente, muchos hermanos, por falta de conocimiento, en esa época recibieron como la misma palabra de Dios las notas incluidas en esta Biblia. No dudo en ningún instante que Scofield ni siquiera tenía la idea de lo que estaba introduciéndole al pueblo de Dios. Recordemos que en esos tiempos era muy difícil buscar información como lo podemos hacer hoy. Hoy con solamente apretar una tecla tenemos toda la información que necesitamos a nuestras manos. Tampoco dudo que muchos de los que están viendo este video, este estudio, hayan sido influenciados en algún momento de su vida. Yo lo fui también. Yo lo fui. Por las notas del pie que encontramos en la página de Scofield, en la Biblia. Y nos queda un último eslabón en la cadena del desarrollo y del esparcimiento de la teoría del rapticidio secreto para terminar. Comenzó con una invención católica romana. Los escritos de los sacerdotes jesuitas Rivera influyeron al sacerdote Lacunza. Lacunza influyó a Irving influyó a Darby influyó a Scofield. Scofield y Darby influyeron a D.L. Moody y Moody influyó el movimiento pentecostal. Pregunta usted cómo Moody influyó al movimiento pentecostal. Pues la Asamblea de Dios es hoy por mucho, la más grande denominación pentecostal del mundo. Y voy a detenerme aquí. Y con esto damos por terminado este capítulo 2, rapto o arrebatamiento.
Antes de cerrar el capítulo 2, quiero dejarles saber que no es mi intención socavar las interpretaciones teológicas humanas. Pero sí es mi intención motivarlos a escudriñar las escrituras profunda y cuidadosamente. Busquen información acerca de estas 7 personas responsables de este esquema teológico. También quiero establecer bien claro algo. No estoy exponiendo mi postura personal porque no tengo alguna postura personal. Mi postura en cuanto a la segunda venida de Cristo es la misma que la Escritura establece. Nada personal, nada emocional, nada como repetir lo que escucho, simplemente me baso en lo que la Biblia enseña. Créalo usted o no lo crea, no tengo problema con eso. Es la salvación de cada uno de ustedes que está en juego. Yo no tengo problema si usted cree las enseñanzas bíblicas o no las cree. En el tercer capítulo vamos a escudriñar de dónde sale el esquema teológico del periodo de la Gran Tribulación. Mi responsabilidad es enseñar la verdad de la Biblia. Su responsabilidad es reconocerla, entenderla y aplicarla en su vida. Si usted ha terminado este video en su totalidad y no está de acuerdo con las enseñanzas, siéntase en la libertad de soltarlo y continuar escuchando lo que por tradición ha venido escuchando o se ha venido enseñando. Ahora bien, si usted tuviera certeza y convicción acerca del reino que Dios tiene preparado para nosotros, si usted la tuviera, entonces usted le prestaría mucha atención a este estudio bíblico. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Por tanto, vivamos conforme a esa alianza. Gracias por invertir estos minutos de su tiempo y pido disculpas por extenderme, pero era necesario traer el texto el contexto completo para que tengamos un mejor entendimiento. Dios me los bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.